Nos dicen que hay una función f definida en los reales mediante f de x más 1 es 3 veces de f de x menos 1 menos 2. Y nos dicen que f de 6 es 82 y nos preguntan por f de 0. Bueno, la función f no la tenemos explícitamente. No tenemos en buenas cuentas su fórmula, sino que sabemos cómo se relaciona la imagen de x más 1 con la imagen de x menos 1. X más 1 está 2 unidades más arriba que x menos 1. Esto estaría indicando, por ejemplo, que yo podría saber f de 6 si conozco f de 4, porque están relacionados. O podría sacar f de 2 sabiendo f de 0, o al revés, etc. Por ejemplo, si x vale 5, obtendría f de 6, reemplacemos x por 5, sería 3 veces f de 4 menos 2. Pero f de 6 lo conozco, es 82. Reemplazo aquí por 82 y podría sacar f de 4 entonces. Bueno, por ejemplo, si me doy el valor 3 ahora, reemplazo x por 3, 3 más 1 sería 4, f de 4 sería 3, f de 2 menos 2. Y si x vale 1, f de 2 sería 3, f de 0 menos 2. Bueno, como me dan el valor f de 6, que es 82, reemplazo este por 82 y voy a poder sacar f de 4. Reemplazo acá f de 4 y voy a poder sacar f de 2. F de 2 lo reemplazo acá y voy a poder sacar f de 0. Entonces es una cadena. Entonces partamos de acá reemplazando f de 6 por 82. Y vamos a poder despejar f de 4. Sumamos 2, me queda 84 igual a 3f de 4. Dividimos por 3 y me queda 28. Así que f de 4 es 28. Reemplacemos este valor acá, 28. Así que tenemos que 28 es 3f de 2 menos 2. Y aquí vamos a poder sacar f de 2. Sumamos 2, me queda que 30 es 3f de 2. Dividido por 3, así que tenemos que f de 2 es 10. O sea, esta cantidad es 10. Y ahí vamos a poder sacar f de 0, que es lo que nos pregunta. Entonces nos queda 10 igual a 3f de 0 menos 2. Sumamos 2, me queda 12 igual a 3f de 0. Dividamos por 3 y me queda que f de 0 es 4. Y eso es lo que nos preguntaban. Así que la respuesta es la alternativa A.